Desde el 2007, el Banco de Desarrollo ha debido fortalecer el sistema de crédito público. En ese sentido, el Banco de Desarrollo ha trabajado directamente con gobiernos subnacionales y comunidades, a diferencia de los bancos comerciales, ejecutando obras públicas que satisfacen necesidades básicas, ¿no? Lo que habíamos dicho. Ban Ecuador es el banco público de desarrollo que impulsa la inclusión, asociatividad, mejora de la calidad de vida de los micro, pequeños y medianos empresarios, principalmente de agronegocios, comercio y servicios de los sectores rurales y urbano populares, de los grupos menos favorecidos, a través de prestación de servicios financieros innovadores, eficientes, sostenibles y con enfoque social. En otras palabras, a los segmentos de mercado a los que la banca privada no va porque no son rentables. El Banco del IES, el BIES, es la institución financiera pública de propiedad del IES que presta servicios financieros bajo criterios de banca de inversión para la administración de los fondos previsionales públicos del IES y para atender requerimientos exclusivamente de afiliados activos y jubilados, ¿cierto? El banco de los afiliados, y el que maneja a nivel internacional como banco, puede manejar las inversiones y obtener mejores rentabilidades para el dinero del IES, que es dinero de todos los aportantes al Seguro Social. La Corporación Financiera Nacional es una banca de desarrollo del Ecuador, es una institución financiera pública cuya misión consiste en impulsar el desarrollo de los sectores productivos y estratégicos del Ecuador a través de múltiples servicios financieros y no financieros alineados a las políticas públicas. Por eso hay que tener claro cuál es el plan de gobierno por el que se vota cada vez, porque en base a ese plan de gobierno vienen después las políticas públicas y a esas personas que se alinean a la política pública, instituciones como la Corporación Financiera Nacional está presta para financiar. Como les decía en la clase anterior, en nuestra primera sesión, muchachos, a veces eh, el desconocimiento nos cuesta caro. El no saber aprovechar o el no tener idea de que hay una oportunidad que puede ser explotada es más caro que estarnos defendiendo o haciendo planificaciones o estrategias sobre solo lo que conocemos. Estas instituciones están ahí primero para los segmentos de mercado, como les dije, que a la banca privada no le interesa atender porque no son rentables, pero que obviamente también necesitan de servicios financieros. Como todo el sector público, su enfoque debe ser para atender a esos segmentos, pero también para cumplir las políticas públicas de producción de cada gobierno. Entonces, hay gobiernos que les interesa la importación, la exportación, la productividad. Entonces, hay que ver, estar informados, porque puede ser que me convenga más o me sea más útil o más fácil apalancarme financieramente en la Corporación Financiera Nacional, en el Banco de Desarrollo, en Ban Ecuador, que en cualquier banco privado. La Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, una institución pública que opera como banca de segundo piso, es decir, una entidad financiera al servicio de los actores de la economía popular y solidaria. Es una cooperativa pública. Trabajamos a través de las organizaciones del sector financiero popular y solidario, cooperativas de ahorro y crédito, como les dije, mutualistas, cajas de ahorro y bancos comunales. Generamos inclusión financiera y aportamos al mejoramiento de la calidad de vida de las organizaciones y sus socios. Entonces, cada una de las cooperativas tienen acceso a estos fondos y nuevamente tenemos que ver en qué están usando esos fondos. Las instituciones de control que ya vimos en un poco la clase anterior deben velar porque esos fondos que se da a las cooperativas o a los bancos privados cumplan con la política pública determinada o con, eh, además de la política pública, con llegar al segmento de mercado que la banca privada no va a llegar. Eso es el rol fundamental de la institución de control, entre los que otros que ya revisamos la clase
anterior. Vamos a revisar un poco más a fondo eso de las funciones de los órganos de control y supervisión para que nos quede claro para qué están. La Junta Política y de Regulación Financiera y Monetaria es parte de la función ejecutiva de la Presidencia de la República. Es una persona jurídica de derecho público con autonomía administrativa, financiera y operativa, responsable de formular la política y regulación crediticia financiera de valores seguros y servicios de atención integral de salud prepagada. También de esta junta van a salir directrices o controles para los servicios, los seguros de salud. Está conformada por 3 miembros a tiempo completo. Van a participar en las deliberaciones de esta junta con voz pero sin voto el presidente de la junta, el superintendente de bancos, el superintendente de compañías, valores y seguros, el superintendente de economía popular y solidaria, el presidente del directorio de la Corporación de Seguros de Depósitos, fondo de liquidez y fondo de seguros privados y un delegado del ente rector de las finanzas públicas. La Superintendencia de Bancos y Seguros es el órgano encargado de supervisar y controlar las actividades de las entidades financieras públicas y privadas, como las de seguridad social, con el propósito de proteger los intereses de la ciudadanía. Para eso está la Superintendencia de Bancos, para proteger los intereses de la ciudadanía. Si en el camino se desvía, no están cumpliendo con su función primordial. No están ahí como representantes de la banca, pero la banca tiene la ASOBancos para eso. La Superintendencia de Bancos es el ente regulador y muchas veces sancionador que tenemos los ciudadanos frente a la relación comercial que existe entre nosotros y el sistema financiero. ¿Cuál es su misión? Supervisar y controlar las actividades que ejercen las entidades financieras y de seguridad social, públicas y privadas, con el propósito de proteger los intereses de la ciudadanía y fortalecer los sistemas controlados. Lo que hemos estado diciendo. Su visión: ser una institución referente de supervisión y control que protege a la gente, promoviendo la estabilidad de sistemas financieros de seguridad social, con personal reconocido por su capacidad técnica que aplica procesos y tecnología eficientes. ¿Cuáles son sus actividades? Supervisan a 32 entidades financieras entre públicas y privadas, 24 privadas, 8 públicas, y 81 de seguridad social del país, que están divididas en 4 de seguro social obligatorio y 77 de fondos complementarios. Dice que protege a los 11.4 millones de cuenta ahorristas y cuenta correntistas que tiene el Ecuador. El objetivo de la Superintendencia de Bancos y Seguros no es otro que incrementar la efectividad del modelo de supervisión y control basado en riesgos de la Superintendencia de Bancos, incrementar la calidad de los servicios de atención al ciudadano, promover la educación financiera en la ciudadanía, reposicionar el rol de la Superintendencia de Bancos sobre la base de las competencias establecidas en la normativa vigente. Incrementar la gestión por procesos de la Superintendencia de Bancos, incrementar la gestión tecnológica de la Superintendencia, e incrementar el desarrollo, motivación y compromiso del talento humano de la Superintendencia de Bancos. Como ustedes ven, los objetivos escritos al menos de la Superintendencia de Bancos tienen una orientación completamente hacia el cliente, hacia el consumidor del sistema financiero. Siempre ha sido así, siempre fue así, pero no siempre se ha ejecutado así. Porque si no, no hubiéramos tenido que hace 20 años sufrir el famoso feriado bancario. Si la Superintendencia de Bancos
cumplía con todas estas obligaciones o funciones que ya tiene escritas en la ley, pues no hubiera habido feriado bancario, no se hubiera permitido los excesos que tuvo la banca privada en esa época. Es por eso que hay que tener siempre una independencia de los funcionarios políticos que llegan a una superintendencia de bancos sobre la relación o dependencia que puedan tener de la banca privada, porque ahí es donde se empieza a distorsionar la relación y obviamente los perjudicados siempre somos los que estamos los más débiles dentro de la relación comercial. En la relación comercial cliente-banco, el cliente siempre es el que es más débil. También tenemos que chequear lo que es el Código Orgánico Monetario y Financiero. Este Código Orgánico tiene por objeto regular los sistemas monetarios financieros, así como los regímenes de valores y seguros del Ecuador. El código establece el marco de políticas, regulaciones, supervisión, control y rendición de cuentas que rigen los sistemas monetarios y financieros, así como los regímenes de valores y seguros, el ejercicio de sus actividades y la relación con sus usuarios. Nuevamente vemos que todas estas instituciones, en sus funciones descritas, tienen como objetivo siempre a los usuarios del sistema financiero. Entonces, démonos cuenta de que como sociedad civil, como ciudadanos, siempre debemos de exigir que el poder político ponga en esas instituciones personas que no tengan intereses o conflicto de intereses por pertenecer o responder a la banca privada, porque ahí es donde escenarios como los de 20 años, hace 20 años, son muy propensos a repetirse. Sus objetivos: potenciar la generación de trabajo, producción de riqueza, distribución, redistribución, asegurar que el ejercicio de las actividades monetarias, financieras, de valores y seguros sea consistente e integrado, asegurar los niveles de liquidez de la economía para contribuir al cumplimiento del programa económico. Miren qué importante, ¿no? Toda la liquidez de un país tienen que revisarla ahí para que se pueda cumplir un programa económico, que es la liquidez del dinero físico circulando real, los dólares en, en carne y hueso, como quien diría, que existen. Procurar la sostenibilidad del sistema financiero nacional y los regímenes de seguros y valores y garantizar el cumplimiento de las obligaciones de cada sector. Mitigar los riesgos sistémicos y reducir las fluctuaciones económicas. Eso es lo que deberían o se debería buscar a través de este código. Nuevamente, al depender de la presidencia de la República, siempre hay que buscar que los poderes hegemónicos de cada país no estén muy cerca o muy influenciando a estos actores para que ese conflicto de intereses no distorsione a estas instituciones o a estos códigos. Porque volvemos a ver que está entre sus funciones proteger a los derechos de los usuarios de los servicios financieros, de valores y seguros, profundizar el proceso de constitución de un sistema económico social y solidario en el que los seres humanos son el fin de la política pública, des en cuenta los objetivos que son. Entonces, muchas veces, como sociedad civil, por no conocer los objetivos, las funciones que deben tener nuestras instituciones públicas, no nos damos cuenta de que ponemos al ratón a cuidar el queso. Fortalecer la inserción estratégica a nivel regional e internacional, fomentar, promover y generar incentivos a favor de las entidades de economía popular y solidaria, promover el acceso al crédito de personas en movilidad humana,
con discapacidad, jóvenes, madres solteras y otras personas pertenecientes a los grupos de atención prioritaria. Grupos de atención prioritaria que no entran dentro del mapeo de los bancos privados comerciales por no generar utilidad. La prevalencia del ser humano sobre el capital, la subordinación del ámbito monetario, financiero de valores y seguros como instrumento al servicio de la economía real y el ejercicio de la soberanía monetaria y financiera y la inserción estratégica internacional, inclusión y equidad, fortalecimiento de confianza, protección de los derechos de los ciudadanos. Nuevamente, miren cuántas veces se repite o habla el tema de protección de grupos vulnerables, de ciudadanos, de clientes, de usuarios del sistema financiero. Son nuestras instituciones públicas. La formulación de estas políticas de regulaciones en materia económica, crediticia, cambiaria, financiera, así como de seguros y valores, es facultad privativa de la función ejecutiva, presidente de la República, y tiene como objetivos los determinados en los artículos 284 y 302 de la Constitución y establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo. Por eso es importantísimo conocer los planes de gobierno antes de ir a votar, porque a partir de ahí toda la política pública, toda la política financiera, toda la política monetaria, todas las entidades de control es allá a donde van a apuntar. Y busca la integración de sistemas monetarios, financieros nacionales de las entidades responsables de la formulación de políticas, regulación, implementación, supervisión, control, seguridad financiera y las entidades públicas y privadas. Nuevamente vemos aquí el código que está a cargo de la Presidencia de la República es el que va a integrar a los demás actores del sistema monetario y financiero hacia los objetivos que se haya trazado el Plan de Desarrollo Nacional que viene de los planes de gobierno. Conflicto de intereses, está escrito nuevamente, pero a veces nos olvidamos, la propia sociedad civil, y a veces hasta defendemos a ciertos funcionarios que tienen claros conflictos de intereses al ocupar cargos públicos. No podrán ser funcionarios ni miembros de las entidades de regulación o control del sistema financiero nacional ni de los regímenes de seguros y valores quienes tengan intereses de carácter patrimonial en las áreas a ser reguladas, supervisadas o controladas, o representen o asesoren a terceros que los tengan en el ámbito de este código. Es decir, que tengan acciones, sean dueños, trabajen. Estamos viendo el tema de conflictos de intereses, ¿no es cierto? Ningún miembro, funcionario o servidor de los organismos de regulación y control sobre materia monetaria, financiera, de seguros, valores, mientras se encuentre en el ejercicio de sus funciones, podrá ser director, funcionario o empleado de ninguna de las entidades financieras privadas o de la economía popular y solidaria ni de las entidades privadas de valores y seguros. Lo que les decía, ¿no? No podemos poner al ratón a cuidar el queso. Entonces, como sociedad civil, siempre debemos siempre debemos estar pendientes y vigilantes de que en un tema tan delicado como es el manejo del sistema financiero y económico de un país, los representantes, las autoridades designadas no tengan ese conflicto de intereses, ese pasado o esa relación cercana con los intereses de la banca privada o de las cooperativas privadas, porque su función fundamental, que ya hemos visto se repite tantas veces, es hacia nosotros los clientes, hacia nosotros los ciudadanos. Y finalmente, los organismos de regulación y control y la Corporación de Seguro de Depósitos, Fondos de Liquidez y Fondos de Seguros Privados tendrán el deber de coordinar las acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución, para cuyo efecto van a intercambiar datos, informes relacionados con las entidades sujetas a su regulación, a su control, y la información será sometida a sigilo y reserva y será tratada con conformidad con lo establecido en este código. Nuevamente, ¿no? En todo lado vemos que lo que se busca de estas autoridades, de estos representantes del presidente de la República, es precisamente su alejamiento
del sistema financiero privado para que efectivamente el ratón no esté cuidando el queso. Dejando ya un poco los temas estructurales, un poco legales, que como les dije yo en la primera clase son un poco pesados o bastante pesados, donde lo que a mí me interesa es que ustedes entiendan los conceptos, estructura orgánica y para qué están más que cuántos artículos o qué legislación les aplica. Pasemos a algo un poco más práctico como es entender la intermediación financiera. La intermediación financiera es el proceso mediante el cual un agente se encarga de conectar a ahorradores e inversiones, de tal forma que el inversor genere rendimientos mientras que el gestor atrae un mayor capital. Vamos a tener más claro esta definición mientras vamos pasando las láminas. La intermediación financiera, por tanto, es un proceso en el que dos partes interesadas, a través de un agente o intermediario financiero, conectan sus intereses. La labor de este intermediario financiero es buscar personas que estén buscando opciones para invertir y conectarlos con este gestor. De esta manera, cumpliendo con lo exigido y por ello cobrando una comisión que va a variar en función de la cuantía invertida, así como la de los plazos y otros factores que podríamos citar. La persona que realiza esta operación se denomina intermediario financiero o broker, que hablábamos la clase anterior y me preguntaba. En los seguros es muy recomendable utilizar el broker. Siempre nos va a buscar la mejor opción porque finalmente la comisión que ellos cobran no depende de si a usted le cuesta más o le cuesta menos una prima. Ellos están ahí tratando de tener la mayor cantidad de clientes para obtener el mayor beneficio. Habitualmente es el fondo o el gestor el que se encarga de contratar este tipo de figura. Así es. A las aseguradoras les interesa también que existan los brokers porque les ayudan como un intermediario a llegar hacia el cliente final. A veces el cliente final no va directo a las aseguradoras porque es un aspecto muy técnico, porque es un aspecto pesado, difícil de entender en algunas ocasiones. Entonces el broker lleva las ofertas que tienen las aseguradoras o el sistema financiero de una manera más digerible hacia el consumidor final. Las razones para realizar esta intermediación financiera. Los costes de búsqueda. Aunque exista mucha información disponible, puede ser muy costoso ordenarla y priorizarla, lo que yo les decía. Las empresas, ¿por qué utilizan broker? Porque no tienen tiempo ni personal para estarse reuniendo con las 20 aseguradoras que hay en el país, más aún si son empresas grandes y también van a participar con aseguradoras internacionales. Analizar 30 ofertas, buscan al broker, al intermediario, que les acerque sus necesidades a estas aseguradoras para ya tener ofertas mucho más en claro, mucho más en firme y mucho más adecuadas a las necesidades que, que el cliente tiene. Asimetrías de información. ¿Qué es asimetría? Diferencias de información. Muchas veces se acude a un intermediario cuando no se cuenta con información suficiente sobre la calidad de los bienes y servicios. Así es, la forma de presentar información o de proponer un negocio por parte de las aseguradoras o de la banca no necesariamente se ajusta a mis necesidades. Es el trabajo de este broker, como les vengo repitiendo, acomodarlo y darme a mí las mejores opciones del mercado. Especialización. Aunque algunas veces es posible llegar a cabo una relación directa y sin intermediarios, sí, es posible, nadie lo dice que no. El esfuerzo sería costoso y podría desviar el objetivo central de la gente. Hay brokers especializados, ya ellos trabajan, si yo necesito un seguro, una fianza, seguros de salud, seguros de incendios,
garantías de fiel cumplimiento, las N cantidad de ramas de seguros que existen, por ejemplo, y ellos ya tienen gente especializada y aseguradoras especializadas, entonces el ahorro de tiempo y por ende de dinero es infinitamente grande. Por eso las empresas, vuelvo y repito, trabajan con brokers. Por eso las personas naturales también deberíamos adoptar esa práctica antes de acercarnos directamente a cualquier aseguradora. Se han roto los canales de comunicación, principalmente en casos legales. La figura del intermediario ayuda a comunicar a dos partes que tienen diferencias de opinión y han perdido la capacidad de negociar objetivamente. El broker me acompaña durante todo el tiempo que mi póliza está activa. Entonces me ayuda con los reclamos, me ayuda en la mejor forma de realizar mis pagos y sobre todo me ayuda también a que se respeten mis derechos contraídos en esa póliza. Es interesante este negocio. Entre las ventajas de esta intermediación financiera conviene destacar las siguientes. Canalizamos el ahorro hacia la inversión. Obviamente lo que yo me ahorro, o hablando de temas de mercado de valores, la gente que tiene exceso de liquidez va a encontrar proyectos de inversión que desarrollan ciudades o países, que generan empleo y que le genera después un retorno a manera de utilidad, que no está el dinero ocioso en algún lugar. Es un servicio más personalizado con la posibilidad de ofrecer más alternativas al inversor. Así es, con la misma figura del broker de seguros, un broker de inversiones va a irle a dar una atención personalizada a cada uno de sus clientes para poner su dinero en la mejor inversión que le convenga, en el banco que más le convenga o en el proyecto que más le convenga. Hay momentos en en las crisis de los mercados en donde es preferible tener el dinero guardado ganando el mínimo en una institución o en los que es necesario invertir, arriesgar y ganar un poco más en proyectos. Para eso está el broker, es gente altamente especializada. Los buenos intermediarios financieros son imparciales. Así es. Un buen intermediario financiero, un buen broker de seguros no está casado con un solo banco, con una aseguradora, pues para nada. Yo les contaba la experiencia que tengo yo con un broker que nos ayuda al tema de seguros de autos, a algunos compañeros en la oficina. Y en todos los años que hemos estado ahí, pues yo ya creo que voy en 5 o 6 aseguradoras distintas, porque él cada año le interesa traernos una mejor opción. ¿Por qué? Porque mientras él nos siga trayendo mejores opciones cada año, nosotros vamos a continuar con él, pues. Porque en el momento en que él no me cambia de aseguradora, ya empieza a oler extraño. O en el momento en que se niega a buscarme más opciones, va a oler extraño. Entonces, y lo mismo pasa en las inversiones, un buen broker financiero, un buen broker de seguros es imparcial, no está casado con una aseguradora ni con un banco. Es un servicio más profesional, con un mayor seguimiento a la situación del cliente, ya que viven de esto, como les dije, viven de esto. Para ellos, que al cliente no se le responda un reclamo o algo así, ellos están más atrás que uno mismo de que la aseguradora responda. Nuevamente, porque si yo tengo un siniestro durante ese tiempo en que estuve con el broker y el broker no me ayudó, el broker no me ayudó a agilitar la obtención de mi pago, al año siguiente yo busco otro broker. A ellos les interesa que las aseguradoras paguen. El broker y la aseguradora, el broker y el banco tienen una relación amor-odio. ¿Por qué amor-odio? ¿Por qué amor? Porque obviamente le trae clientes. Nos lleva a nosotros y la oferta de las que nos atrae, pues nos pone en ese banco o nos pone en esa, en esa aseguradora. ¿Por qué odio? Porque el momento en que toca dar la cara, pagar, devolver un dinero o reponer una póliza, el broker
va a ser el más interesado en que toda esa letra chiquita, esa letra del, del contrato o de la póliza se cumpla, porque tiene que velar por su cliente para mantener a su cliente el próximo año cuando busque otro seguro o la renovación del seguro. Obviamente también hay desventajas en la intermediación financiera. No todo es color de rosa como nada en la vida. Al trabajar por comisión podrían no ofrecer el mejor producto a sus clientes, sino simplemente buscar productos que beneficien más al intermediario en cuestión. Nuevamente, eso no sería ético, se contradice con lo que vimos más adelante, lo que es un buen broker. Él debe presentar las mejores opciones, independientemente de su comisión. Así pues, el servicio de intermediario financiero podría no ser imparcial. Somos humanos. En todo lado hay buenos y malos elementos. Los brokers, a mi experiencia, en su mayoría resultan buenos, pero no quiere decir que por ahí alguien me cuente una experiencia y me diga que el broker le resultó mal o no le ayudó o le ha estado dando la opción más cara. Son cosas que pueden pasar. Estamos en una sociedad eh, conformada por humanos donde las decisiones las toma cada uno y luego tendrá que afrontar las consecuencias. Según en qué casos el servicio podría no ser personalizado. Ocurre sobre todo con empresas muy grandes que tienen servicios totalmente estandarizados. Sí, un broker gigante como el que nosotros usamos, que es Tecniseguros, pues esa atención personalizada a veces se diluye, ¿no? Porque todo se hace en un portal, todo, sin embargo, el portal funciona bien. Todo se hace en un portal, nadie te responde, pero sin embargo hacen que los tiempos de respuesta se cumplan. Entonces, los pros y los contras ya los tiene que evaluar la organización que está contratando el broker o la persona que la está contratando. En mi opinión, son una buena opción, primero, para conocer todo el mercado, todo lo que me ofrece el mercado o de seguros o de inversiones, y me ayuda a tomar una mejor decisión. Y me ayuda a acercar mis necesidades específicas a las aseguradoras. Como les digo, esa relación amor-odio hace que las aseguradoras o los bancos estén con el oído presto a escuchar lo que necesita el broker y a veces desarrollan hasta productos o servicios por las necesidades que les dice el broker que tiene un segmento de mercado. ¿Quiénes están permitidos a realizar esta intermediación financiera? Para actuar en una intermediación financiera se requiere que la persona que actúa como agente esté autorizada. Pueden ser intermediarios las personas físicas o jurídicas que tengan una autorización legal expedida por la autoridad competente, superintendencia, ¿no es cierto?, de bancos y seguros. Además, para hacerlo tendrán que cumplir una serie de requisitos legales, tener solvencia económica y un amplio conocimiento del sector financiero. Y es que eso es lógico. Usted no va a ir a un broker que no conozca del mercado, que no tenga gente profesional y especializada. La idea del broker es que sea su asesor o para inversiones o para seguros. Denme un segundo hasta buscar la siguiente presentación que... Siguiendo con estos temas un poco más prácticos, vamos a hablar de las operaciones financieras activas. La Reserva Monetaria Internacional. El Banco Central efectúa todas las compras y ventas de divisas diamantes de las transacciones internacionales corrientes definidas en el convenio del FMI. Como consecuencia, maneja la Reserva Monetaria Internacional del país
que está constituida por la diferencia entre los activos internacionales de la Reserva del Banco Central y sus obligaciones internacionales de corto y mediano plazo. O sea, activo menos pasivo igual patrimonio del país. Es lo mismo que una cuenta contable, una ecuación contable en cualquier empresa. Las compras de divisas que efectúa el Banco Central significan un aumento de los billetes y monedas en circulación y las ventas una disminución. Por lo tanto, la compra y venta de divisas es parte de la política monetaria. Esto ya aquí un poco no se aplica porque estamos dolarizados, ¿no? Antes sí necesitábamos que haya dólares en el Banco Central para que tengan este efecto en la economía. El Banco Central, para el manejo de los activos y pasivos internacionales, efectúa sus operaciones con otros bancos centrales y con bancos extranjeros de primer orden, concediéndoles u obteniendo créditos y actuando como su agente o corresponsal. El Banco Central de un país lo que ayuda es a que estas operaciones financieras, pensemos en el país como una empresa, la empresa tiene su banco le ayuda con créditos, le ayuda con la relación con otros bancos porque tienen su récord. Lo mismo funciona con el Banco Central, pero a nivel de países y de instituciones mundiales de crédito. Los créditos de la banca privada. Cuando los bancos del sistema bancario nacional han admitido el descuento de documentos y tienen necesidad de liquidez, pueden a su vez cederlos al Banco Central, realizando la operación de provisión de fondos llamada redescuento. Para el banco cesionario, la operación tiene todas las características del descuento. Nuevamente, los bancos privados tienen que tener una relación con el Banco Central, primero para manejar su encaje y para recibir liquidez en momentos en los que necesiten. Acuérdense que todos los dólares de la economía nacional van a entrar principalmente por el Banco Central y su relación con los otros países y los multilaterales, ¿no? De ahí se riegan hacia los bancos y hacia nosotros. El Banco Central opera con el Banco Nacional de Fomento a través de líneas globales de crédito de producción, comercio y movilización. Okay. La línea global de crédito de producción se emplea para redescontar documentos que sirvieron a su vez para transferir recursos al Banco Nacional de Fomento o a los sectores agropecuarios y de la pequeña industria y artesanía. El volumen de crédito del Banco Central concede esta línea. Está sujeto a topes máximos, cupos establecidos por la Junta Monetaria. Estamos viendo un poco ya más cómo es la operatividad de las funciones que hemos visto de la Junta Monetaria, del Código Monetario del Banco Central, cómo llega el dinero a estos bancos, a esta banca pública como el Banco Nacional de Fomento, para que finalmente llegue a manos de la gente que necesita producir. Eso es lo que nos cuenta aquí. Tenemos también una línea global de comercio y movilización, créditos especiales y consolidaciones, aceptaciones bancarias y anticipos de futuras exportaciones. Esto, por ejemplo, en la B, línea global, para descontar documentos relacionados con movilización de productos agropecuarios se utilizan también para la adquisición del Banco Nacional de Fomento de fertilizantes, arroz, maíz, etc. Esta línea está sujeta a cupos que norman el volumen de crédito nuevamente fijados por la Junta Monetaria. Me ayuda también a conseguir los insumos o la materia prima que yo necesito dentro de mi hacienda. También da créditos especiales y consolidaciones, varias ocasiones para atender compras de diversos productos. Banco Central ha abierto líneas de crédito especiales que se liquidan de acuerdo a los contratos respectivos. Nuevamente, el Banco Central viabiliza estas líneas de crédito a través de la banca pública y privada principalmente, para que llegue hacia nosotros. Estamos viendo, repito una vez más, cómo es la operatividad del día a día de toda la legislación y toda la estructura que vimos anteriormente. Crédito a la Corporación Financiera Nacional, el crédito directo. La Corporación Financiera Nacional puede redescontar en forma automática en el Banco Central la cartera de Fondo de Promoción de Exportaciones que es administrado por esta institución. Puede redescontar también documentos cuyo origen sean operaciones destinadas a financiar el capital de trabajo de las empresas.
La estipulación de redescuento automático quiere decir que los documentos no requieren remanencia mínima en cartera después del redescuento. También puede haber anticipos para futuras exportaciones. La corporación financiera está facultada para operar en anticipos para futuras exportaciones, hasta por un monto igual al 25% de su capital y reservas. Eso quiere decir que si yo puedo garantizar un crédito o pedir un crédito en la Corporación Financiera Nacional, poniendo como garantía la futura exportación de ese banano, de ese cacao, de ese camarón que voy a tener dentro de un año. ¿Ya? ¿Y de dónde consigue nuevamente la CFN ese financiamiento? De lo que está estipulado por Junta Monetaria en Código Monetario y que viene del Banco Central, que es el guardián del dinero del país. El Banco Central concede crédito a instituciones mediante modalidades de redescuento, aceptaciones, anticipos. Su trazamiento es similar al crédito concedido a las entidades bancarias. Hay ciertas instituciones que pueden tener créditos del Banco Central. Generalmente, por no decirles siempre en otros casos, estas son instituciones públicas que necesitan el dinero para algún proyecto que luego será redescontado o anticipado del presupuesto general que tienen cada año, ¿no? Recordemos, en tema público, para el movimiento de las instituciones públicas, el Banco Central es donde está el dinero, de dónde va a salir la liquidez para un país, para todo nuestro país en esta ocasión. Como veíamos, no hay crédito al sector público. El Banco Central concede crédito al gobierno de la República y a las entidades oficiales. Lo hace por medio de descuentos, anticipos, préstamos directos con plazos no mayores de un año para financiar deficiencias temporales de caja. ¿Por qué no mayores de un año? Porque se supone que en el siguiente presupuesto general del Estado o seccional, si es de algún gobierno más pequeño, debería llenarse ese hueco de caja o esa deficiencia de caja y pagarle al Banco Central. Estos créditos tienen características de que deben ser liquidados y cancelados a más tardar al finalizar el año fiscal en que fueron concedidos, lo que les dije, el año fiscal. ¿Por qué? Porque al siguiente año ya tengo otra vez presupuesto y se supone que ahí debo cubrir el anticipo, el crédito, el redescuento, como quieran llamarlo, como quiera que se haya realizado la operación, y de ahí eh, tapo la deficiencia de caja. Los créditos concedidos al fisco en calidad de anticipo deben garantizarse con ello por un porcentaje de las recaudaciones fiscales depositadas en el mismo Banco Central. Obviamente, si hay créditos que tienen que ver con la recaudación del SRI, ¿cuál va a ser la garantía? Que cuando entren los impuestos, pues ese dinero va al Banco Central. Esa es la operatividad, el día a día de todos los conceptos que hemos visto. Banco Central administra recursos internos, externos, destinados al financiamiento de la producción nacional. Así es, ya lo vimos, a través de Banco de Fomento, de Corporación Financiera Nacional, Ban Ecuador, etcétera. Son recursos internos, las líneas de crédito que para el efecto abre el Banco Central. Fondos especiales destinados al gobierno para financiar actividades económicas y recursos de los bancos que participan en el mecanismo. También como el gobierno o las instituciones públicas deben regular a la banca privada, la banca privada también debe aportar o debe asegurar sus depósitos, o nuestros depósitos, más bien dicho, depósitos de sus clientes, el Banco Central. Recursos externos son los que provienen de préstamos concedidos al país por la Agencia Internacional de Desarrollo, asociaciones internacionales de fomento, Banco Mundial, que han sido otorgados expresamente para estos fines. Recuerden que al igual que cuando uno va y pide, más bien dicho, que a diferencia, que si yo voy y pido un crédito de consumo en el banco y a la final lo utilicé para otra cosa, para lo que yo, no para consumo, sino para pagar una deuda en otro banco, nadie en el banco me va a estar preguntando usted en qué se gastó, yo le presté para que consuma, no para que vaya y pague la tarjeta de crédito. En estos temas públicos, obviamente, el Banco Mundial y demás organismos multilaterales, si nos prestan para un proyecto X, ellos son
ellos tienen la potestad de enviar observadores, auditores y demás para garantizar que se haya gastado en ese proyecto X. Los créditos de fondos financieros son otorgados por los bancos e instituciones financieras en forma directa a personas naturales y jurídicas dedicadas a las actividades económicas preferenciales y especificadas en este mecanismo. En estas presentaciones, en estas últimas láminas, hemos visto un poco cómo se operativiza, cómo es el día a día, cómo se ponen en práctica todos los conceptos, legislaciones y demás que les abrumé en el inicio de estas dos sesiones. Siendo las 7:53, voy a estar conectado hasta las 8 de la noche para cualquier tipo de pregunta. Si no hay ninguna, pues yo les agradezco y nos vemos la próxima clase en donde vamos a topar. Voy a adelantar el tema del ejercicio como me pidieron para que puedan hacer el deber. Vamos a adelantar un poco ese tema que era de los últimos para la siguiente clase y pues luego retomamos el curso normal de estas sesiones. Estoy hasta las 8. Buenas noches. Ingeniero, buenas noches. Sí, buenas noches, dígame. Disculpe una pregunta, ¿se nos va a explicar algo de lo que tiene que ver con el taller 2, la tarea del taller número 2? Recuérdame cuál es el taller 2. Dice sistema financiero, es acerca de realizar un ejercicio, donde dice se tiene un proyecto con una vida útil de 5 años, una inversión Eso es lo que inicial. dije en la clase anterior y les repetí ahorita cerrando esta clase. La próxima clase revisamos eso para que puedan hacer el ejercicio sin ningún problema. Ya, ¿cuándo sería la última clase? A ver, La próxima clase, digo, no la última clase. sí, perdón, la última clase. Porque si no me equivoco, tenemos creo que 5 días para entregar ese deber. Estimado Dallenberg, vuelvo y repito, la próxima clase vamos a revisar lo concerniente a ese taller para que puedan hacerlo sin ningún problema. ¿Ande?
Siendo las 8 de la noche, les agradezco muchachos, nos vemos la tercera clase, quédense tranquilos como les digo, lo que está en este taller vamos a ver la siguiente clase. Buen fin de semana.